les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que vamos a platicar sobre el gusano barrenador en la entrevista y esto también sobre sus diferentes implicaciones. Además, visitaremos el Museo del Chopo para hablar de una propuesta que se presenta ahí de danza. Jacobo Dayan reflexiona esta tarde sobre los desaparecidos, un fenómeno que se vive sí en México, pero también en países como Siria. Y terminaremos con una historia de UNAM Global TV que nos cuenta sobre un soldado ucraniano que fue beneficiado con el conocimiento y el saber de los universitarios. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Comenzamos. Durante los primeros meses de este año, la exportación de ganado de nuestro país se ha visto seriamente afectada a causa de las medidas que ha tomado Estados Unidos con el anuncio del cierre de fronteras a reses vivas, caballos, bisontes, esto debido a la detección del gusano barrenador. Y bueno, sobre las implicaciones de la detección de este insecto, cómo funciona, cuál es su ciclo de vida y de todo ello platicaremos con la doctora Yasmín Alcalá Canto, quien es profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, y también eres de la unidad de posgrado de nuestra casa de estudios. Así es, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida para hablar de este tema que hemos escuchado muchas veces o últimamente en las noticias. ¿Qué es el gusano barrenador? Más bien, antes de saber qué es y cómo funciona, ¿por qué estamos hablando de él? ¿Por qué es noticia? Es una noticia debido a que fue algo devastador para nuestro país el reingreso de esta plaga. Esta es una plaga que había sido erradicada hace más de 30 años y bueno, fue un éxito en ese entonces porque además fue una cooperación bilateral y también con países centroamericanos. Entonces el hecho de que reingrese esta plaga, pues a todos nos resulta francamente desolador. Es un panorama poco favorable para la ganadería y en general para todos los mexicanos. Exacto, tiene muchas implicaciones y por eso se vuelve un tema tan importante en términos sí económicos, pero también ambientales y hasta biológicos, en fin. Comencemos ahora sí entendiendo y qué es exactamente el gusano barrenador. Se le llama así a la larva, a la fase juvenil de una mosca. En este caso hablamos de un ciclo de un insecto muy similar al ciclo de una mariposa. Okay. Es decir, es una metamorfosis completa en la cual las fases juveniles o larvarias tienen forma de gusano y el adulto, bueno, ya tiene sus alas, sus antenas, igual que una mariposa. Entonces le llamamos gusano barrenador a la larva de una mosca. Es muy diferente, o sea, vemos un gusanito, es la misma mosca, pero en su etapa juvenil, cuando únicamente se alimenta porque posteriormente va a tener que formar una fase llamada pupa, que es el equivalente a una crisálida de una mariposa, en la cual está indefensa, inmóvil y por lo tanto tiene que comer y comer y comer mientras que es larva para poder resistir varios días, a veces meses dentro de la pupa y ya después convertirse en un adulto. Cuéntanos dónde se desarrolla, cuáles son las condiciones que necesita para que esté activo y además se siga reproduciendo y en dado caso, que es lo que sucedió hace unos meses, pues se vuelva un problema porque se vuelve una plaga. Esta mosca, el nombre científico, Cocliomia omnivorax, lo de omnivorax, bueno, es curioso, significa devoradora de hombres. Okay. Esto es porque se alimenta de tejidos vivos. Bueno, esta mosca finalmente es un insecto y a los insectos les favorece muchísimo las condiciones tropicales. Primero porque, bueno, las temperaturas elevadas elevan las tasas metabólicas de los insectos, les permite reproducirse más rápidamente, que sus ciclos biológicos se acorten, tener muchos más hijos, por llamarlo así. También les permite tener acceso a más recursos, es decir, van a encontrar más nutrientes, van a encontrar más facilidad de alimentarse en un clima tropical. Entonces, el hecho de que nosotros contemos con esas condiciones favorables en gran parte del país, además el cambio climático, todo esto le ha favorecido. Y no olvidemos que pues no podemos hablar del veterinario, del ecólogo, no podemos hablar del médico cirujano, todo es un concepto junto denominado una sola salud. Entonces, el hecho
hecho de que haya, por ejemplo, personas migrando con heridas, que ya involucra a un médico cirujano en la atención de ellos, el hecho de que haya devastación en Chiapas, en Tabasco, del ambiente, por ejemplo, destrucción de los árboles, de los bosques, que ya implica la ecología, y el hecho de que haya animales dañados, pues ya estamos hablando de que todos debemos estar atentos. No es cuestión de que es del ganado que lo atiende el veterinario, es de personas que lo atiende el médico. Aquí debemos trabajar todos juntos porque es multifactorial el hecho por el cual regresó esta plaga. Tiene que ver con condiciones ecológicas, condiciones de salud de las personas y de los animales. Cuéntanos un poquito para tener más claro este panorama que, vamos, lo explicas muy bien, pero en el sentido, digamos, de el ciclo de vida al que ya te referías, pero cómo es que tiene un impacto, sí, en los animales, pero también en las plantas, pero también en las personas, y bueno, hablaremos también de las implicaciones económicas, que es lo que se está viviendo hoy en día. Es una mosca con un ciclo muy peculiar, y hablamos que es muy parecido a una metamorfosis de una mariposa, pero esta mosca se caracteriza porque sus larvas, sus fases juveniles, se deben alimentar en tejidos vivos. Entonces la mosca... Ahí está el secreto, digamos, de esta gran crisis o de este gran problema. Ese es el problema, porque por ejemplo hay moscas carroñeras, las que llamamos moscas panteoneras, que bueno, ellas detectan el olor de algo en descomposición, se alimentan. Las moscas de caza también, pues suelen buscar materia orgánica en descomposición. En este caso no, tiene que ser un tejido vivo, un animal vivo. Las moscas en sus antenas tienen unos sensores, tienen algunos receptores que les permite detectar el olor, por ejemplo, a pus, el olor de la sangre, el olor de una secreción nasal, de una secreción de algún otro orificio natural. Entonces todo eso lo detectan, se sienten atraídas por esas secreciones y depositan sus huevos en esas heridas. La herida puede ser tan pequeña como la picadura de una garrapata, o una herida tan grande, por ejemplo, con el descorne, que pasó un animal y se lastima en un cerco de púas. Puede ser también por el marcaje con hierro en el ganado, o pues alguna persona, un perro que se lastimó, los perros que pelearon. Entonces cualquier herida con una gotita de sangre, de pus, de secreción, ya atrae a la mosca. Y esta característica hace que se vuelvan los animales muy propensos a que se reproduzca esta plaga. Cuéntanos cuáles son los animales que en donde se puede reproducir, donde se puede encontrar este insecto, este gusano, ya no sé qué es insecto, gusano, mosca. Sí. Bueno, larva de mosca, que parece un gusanito, por eso le llaman así, se encuentra en animales de sangre caliente, pero tiene preferencia por los mamíferos. También puede infestar aves. Hemos visto que ya hay un caso en un gavilán, pero no es lo común. Lo común son mamíferos. Entonces, pues su rango de hospederos es muy amplio. Puede ir desde las vacas, los toros, perros, cerdos, caballos, bisontes, puede también afectar gatos, y también la fauna silvestre. Eso es lo que impacta. Nosotros tenemos especies endémicas en México que, bueno, esos no pasan por una inspección de un médico veterinario. Entonces, si ataca esta mosca, un jaguar, ataca cualquier especie silvestre, un venado, pues además de que por ahí se va a transportar, se va a seguir reproduciendo la mosca, pues también puede llegar a impactar nuestra biodiversidad. Le atraen muchísimo el olor de todas estas heridas en cualquier mamífero, que somos finalmente, todos entramos ahí. Exacto. Hablaste de la palabra reingreso. Se trata de una plaga, de un insecto que había sido erradicado hace ya casi 3 décadas y entonces ahora está ahí presente y está presente en una cantidad importante. ¿Cuáles son los factores, digamos, económicos, sociales que han determinado que esto suceda? Con respecto a la colaboración, pienso en las políticas públicas, en las cuestiones de higiene, de seguridad que se tienen que seguir para evitar que esto suceda o que se reproduzca. Pues fueron muchos factores, entre ellos, por ejemplo, pues posiblemente paso de animales que evaden la inspección del médico veterinario en las fronteras, sobre todo en el sur. También, pues posiblemente el médico veterinario inspecciona a las vacas, a los toros, pero por ahí pasó un migrante con perros, pudo haber llegado volando posiblemente, pudo haber llegado, pues puede regresar en un perro, en una persona. Entonces, primero, pues la falta de inspección, de una vigilancia, puede llegar a influir en el reingreso de cualquier plaga, llámese gusano barrenador, influenza aviar, cualquier
cualquier enfermedad puede reingresar por falta de inspección. El cambio climático es muy, muy relevante en este caso. También tiene que ver esa destrucción del hábitat que está ocurriendo. Antes a lo mejor pasaban 5 o 10 personas la frontera, ahora pasan miles. Entonces van destruyendo el ambiente y el hecho de que haya áreas abiertas, poco boscosas, eso favorece que la mosca se disperse y vuele mucho más. En un bosque la mosca puede volar 4 o 10, 20 kilómetros. En un área abierta, un área devastada, ecológicamente hablando, puede llegar a volar más de 50 kilómetros. Cuéntanos en este sentido la importancia de la colaboración internacional. Hablabas de México, pero lo que sucede con Estados Unidos, que es el país en el norte, pero te referías también a los países que están en el sur del continente. ¿Cómo se da, digamos, este flujo y cómo se puede llegar a un control regional? Claro, esta plaga se erradicó en 1991 en México, unos 20, 30 años antes en Estados Unidos, gracias a un método de control biológico sumamente exitoso, que es la técnica del insecto estéril. Esta mosca se caracteriza porque la hembra se aparea con un solo macho en toda su vida, pero el macho se aparea con muchas hembras, desde 10, 25, hay documentos que indican que hasta con 100 hembras. Entonces, el hecho de que sea el macho quien va con muchas hembras, lo que hizo pensar a los científicos fue en producir insectos estériles, dispersarlos con una colaboración de Estados Unidos con México. Hubo un acuerdo binacional, se produjo la mosca estéril en una planta en Chiapas. Estados Unidos y México la mantenían, en la mayor parte Estados Unidos, y gracias a esos tratados, a esos diálogos entre países, se dispersaron las moscas, se mandaba moscas a Centroamérica. Panamá, bueno, ya tiene esta planta actualmente, y Panamá en el tapón de Darién hizo una barrera sanitaria para evitar que las moscas nativas sudamericanas llegaran a infestar a los países del norte de este continente. Entonces, todo esto también tiene muchos tintes políticos. Claro, y tiene muchas repercusiones. Cuéntanos en particular sobre lo que ha pasado durante las últimas semanas, este cierre de fronteras y lo que implica para nuestro país que no se haga esta exportación de ganado. Al principio de este cierre de fronteras, el Consejo Nacional Agropecuario y otras comisiones ganaderas estimaban una pérdida diaria de 11.4 millones de dólares. Nosotros estábamos exportando alrededor de 1,5 millones de bovinos a Estados Unidos, carne también, por ejemplo, y todo eso ha disminuido drásticamente. Están varados los animales en la frontera. Entonces, esto puede llegar a costar miles y miles de millones de pesos, una erradicación. Entonces el impacto es muy relevante, más o menos cuesta un bovino $1,500, $1,800, una vaca de exportación, se están quedando sin venta, entonces todo se está yendo a consumo nacional, se está perdiendo muchísimo dinero y por lo tanto pues no solamente le impacta a los ganaderos, podemos decir, a lo mejor yo no consumo carne, a mí pues yo no soy ganadera, pero finalmente es parte de los ingresos del país y estamos perdiendo todos. Claro, que tiene que ver con economía, con estabilidad, con políticas públicas, con intercambio y demás. Cuéntanos cuáles serían entonces las alternativas para erradicarlo de nueva cuenta, para evitar que suceda no solamente este cierre de fronteras, sino que el gusano siga afectando a más ganado, porque es algo que ya se había aprendido, pero los términos o las condiciones climáticas, ambientales, han cambiado en estas 3 décadas. ¿Cuáles son las alternativas, los caminos a seguir hoy en día? Bueno, a mis alumnos generalmente se los enseño con un acrónimo que es MADRE. Entonces, que recuerden la palabra madre. M, movilización. Hay que tener control en la movilización del ganado. Ya el Senacica, es decir, la Secretaría de Agricultura, a través del Senacica, ya regionalizó nuestro país en zona libre, afectada y una zona buffer. Entonces, hay que controlar muy bien la movilización de los animales, tanto bovinos, perros, todo que haya un control en movilización, todo lo que pueda llevar a la mosca de un lado a otro. La aplicación de antiparasitarios con cicatrizantes, eso es muy importante. Lavar las heridas, aplicar un antiparasitario con cicatrizantes autorizados por el Senacica, la SADER. Después sigue la D, en la palabra madre, que en este caso tiene que ver con la aplicación, las medidas de
de dispersión de la mosca estéril. Es decir, necesitamos dispersar insecto estéril para que se apareen con las moscas silvestres y disminuya entonces la reproducción de la mosca. Después seguimos con la R, rastreo epidemiológico, es decir, debe haber acciones de vigilancia, estar viendo qué animales tienen heridas, cuarentenarlos, tratarlos y no dejar que sigan movilizándose con heridas. Y dentro de ese rastreo epidemiológico está la toma de muestras y enviarlo a laboratorios oficiales para el diagnóstico. Y finalmente la E, que es educación para la salud. En esto la UNAM interviene muchísimo. Hay que informar a la población que no se confundan, que no es cualquier mosca, que pues nos ayuden reportando heridas, reportando gusaneras. Entonces la educación para la salud viene desde incorporar en los programas de las asignaturas de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, volver a ver gusano barrenador, lo cual se había dejado de ver porque ya éramos un país libre, hasta divulgarlo a toda la población. Qué bueno que mencionas esto, 2 puntos sobre este último punto que es la educación. ¿Cómo hacer que no solamente los estudiantes de una universidad como la nuestra tengan esta información, sino qué podemos hacer el resto de la población, digamos, para estar atentos a situaciones como estas que pueden volverse una situación de crisis, una amenaza ambiental incluso? Claro, debemos estar muy atentos a las heridas de nuestros animales de compañía, de las personas, reportar heridas, por ejemplo, en perros, en animales, al médico veterinario. Si yo veo un animal con una herida, generalmente lo que hacen las personas es ponerle violeta de genciana, tratar de ponerle yodo. En este momento no hay que hacerlo. Okay. No, en esto es crucial, hay que llevarlo al médico veterinario, ver qué tipo de herida es, si tiene larvas de mosca. Porque lo que hace es disimular, digamos, y no se soluciona el problema. Así es. El otro punto que quería tocar antes de despedirnos es el de la investigación. ¿Qué se sabe hoy? ¿Cuáles son las nuevas preguntas que se generan después de esta reinserción, después de esta reaparición del gusano barrenador? Es muy importante ver si existen cepas, es decir, si es la misma mosca de hace 30 años, si hay que mejorar la técnica del insecto estéril, también buscar antiparasitarios más amigables con el ambiente, porque muchos de los que se están usando actualmente pues pueden afectar, por ejemplo, a los escarabajos, a las moscas que se alimentan de excretas, pueden llegar a extinguirlos. El uso excesivo y el abuso de las lactonas macrocíclicas puede llegar a acabar con los escarabajos peloteros, por ejemplo, puede irse a mantos freáticos. En eso la UNAM entonces y otras instituciones están haciendo investigación de productos biodegradables, productos naturales que puedan llegar a tener efecto contra esta mosca. Pues podemos quedarnos con muchas tareas, pero me quedo principalmente con este concepto al que te referías, el de una sola salud, que tiene que ver, sí, con este gusano barrenador, pero con todo lo que sucede en el entorno, con los animales, con las plantas, que nos afectan de forma directa o indirecta, y tendríamos que tener muy claro que somos eso, solamente un ser vivo más en este planeta, que habitamos un entorno compartido y que es importante tener todos los cuidados posibles y toda la información posible para tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Doctora Yasmín Alcalá Canto, profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Gracias por esta información que nos permita, pues eso, tener más claridad y además tomar buenas y mejores decisiones. Muchas gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, ahora hablemos de danza. Estremecimiento, cartografía de un cuerpo en plural, es el nombre de una pieza dirigida por Eugenia Vargas que reflexiona sobre la feminidad y su potencia como cuerpo político, cuando espacios de ternura, escucha y sensibilidad en respuesta pues a las prácticas hegemónicas y de violencia que se presenta del 29 al 31 de mayo en el Museo Universitario del Chopo. Participan Gisela Cortés, Teresa Carlos, Fernanda Palacios, Patricia Caña y Aura Arreola. La obra está dirigida a mayores de 15 años y los boletos ya están a la venta. La crisis por personas desaparecidas es una situación que se vive en diferentes partes del mundo. Sobre 2 estrategias que ha propuesto Siria para atender este fenómeno, nos cuenta enseguida Jacobo Dayan. En días recientes, el gobierno sirio, que tiró a la dictadura de Assad, anunció la creación de 2 mecanismos extraordinarios. Un mecanismo extraordinario de búsqueda de personas desaparecidas, que trabajará junto con
el mecanismo creado por Naciones Unidas especial para auxiliar a Siria a buscar a las personas desaparecidas, mecanismo, por cierto, dirigido por la mexicana Carla Quintana, quien dirigió la Comisión Nacional de Búsqueda en México y fue obligada a renunciar cuando se negó a hacer la desaparición de desaparecidos con el censo, el famoso censo, entre comillas, que impulsó el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora Carla Quintana dirige este mecanismo sirio desde Naciones Unidas, y un segundo mecanismo que creará el gobierno sirio en materia de justicia transicional. Un régimen que comprende la importancia histórica de su momento. En Siria se crean mecanismos extraordinarios de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición, y un mecanismo de trabajo que recibirá asistencia internacional de Naciones Unidas. Pongamos ese espejo en la realidad mexicana. En México, los distintos gobiernos se han negado a la implementación de procesos de justicia transicional. Cuando los han implementado, han mantenido el control político de la verdad y la justicia, no han querido hacer mecanismos independientes, y el gobierno sirio ha aceptado la asistencia internacional. Por su parte, México se envuelve en la bandera y dice que la ONU es injerencista, que la soberanía nacional nos obliga a rechazar toda injerencia, ahora que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha puesto el dedo y la luz sobre el fenómeno de las desapariciones y la necesidad de que México acepte cooperación internacional. Ante la negativa mexicana de procesos amplios de justicia transicional independientes y de recibir asistencia internacional en materia de búsqueda de verdad o de justicia, la impunidad y la violencia solamente crecerá. Los gobiernos en México quieren negar la realidad y mantener el control político del infierno. Muchas gracias. UNAM Global TV nos comparte una historia conmovedora de un joven soldado ucraniano que viajó hasta México para recibir una prótesis elaborada por especialistas de la UNAM Juriquilla. Tras pisar una mina, estos son los primeros pasos de este joven ucraniano con una prótesis que le hicieron en la UNAM. El primer acercamiento fue con la Asociación Civil Ucraniana, quienes estuvieron buscando la forma en que pudiéramos atender pacientes que habían sido heridos por la guerra en Ucrania. Miles de personas han perdido la vida o sufrido amputaciones desde que Rusia inició una invasión militar a Ucrania en febrero de 2022. Se hizo un convenio con la ENES Juriquilla para que los pacientes fueran atendidos en la unidad de órtesis y prótesis. El joven de 25 años, que pide resguardar su identidad, sufrió una amputación parcial de uno de sus pies. В онлайн-режиме все сделали. В телефонном режиме, через СМС. В онлайн-режиме все делается легко. La valoración la hizo un equipo multidisciplinario. La tecnología que ofrece la UNAM pues es muy completa en el área de órtesis y prótesis. El tipo de prótesis que se le realizó fue una prótesis en fibra de carbono con un apoyo en la parte de la tibia y un pie también en fibra de carbono diseñado para ayudar durante la marcha. En la UNAM Juriquilla también comenzó fisioterapia. Pudo recuperar más movilidad, mejorar el equilibrio y pudo desempeñar pues las diferentes actividades de la vida diaria de una mejor manera y también él sintiéndose más cómodo. El joven ya se encuentra con su familia en Ucrania. Спасибо им большое, что мной занимались. Я же вредный человек, ну то ладно. И побольше, чтобы помогали людям с Украины протезировать. Так спасибо им.
La UNAM al servicio de la sociedad. Y bueno, hoy nos despedimos con una invitación para disfrutar de Partida, película dirigida por Luis Ayllón, que fue filmada completamente aquí en las instalaciones de TV UNAM. Se trata de una coproducción con Dodo Escenas, que será estrenada el viernes 30 de mayo a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional de Joco. Los boletos para que disfrutes de esta función se estarán regalando en la cuenta de X de TV UNAM, así que no dejes de seguirnos en @TV UNAM y allá nos vemos en X y también en la Cineteca. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.